Bueno, Dios me los bendiga en este día. Para mí es un gusto y un placer grande poderlos saludar desde estos medios. Hay algunas personas que ya me conocen por medio del Face y hay personas que tengo más cerquita pues por medio de WhatsApp. Así que aquellos que no conozco, pues igual modo, Dios los bendiga, el Señor me los guarde. Y quería compartirles la palabra del Señor, quería hablarles sobre Abraham cuando intercede por Sodoma y por Gomorra. Me quería atrever un poquito a hablar de esta palabra porque es palabra en la cual muchos podemos conocer el corazón del Señor por medio de la intercesión. Por medio de la intercesión es como por medio de una comunicación, ¿verdad? Es como por medio de una relación con el Creador directamente. Y qué hermoso, ¿no? Cuando nosotros entendemos que sin la intercesión de un pueblo santo y sin el conocimiento de la palabra y sin la fe de Jesús, pues no podemos agradarle a Él. Así que yo quiero leerles, que el Señor me dé el primer lugar, es gloria y honra para Él, ¿no? Porque cuando yo leo la palabra, quiero ser edificada yo y también que las demás personas puedan ser edificadas de igual manera. Dice, vamos a leer Génesis 18, capítulo 18 del 16 en adelante. Dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas entre todas las naciones de la tierra. Mira cómo es el corazón del Señor. Dice, porque yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que hagan venir a Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué estaba hablando aquí el Señor? Dios le estaba diciendo a esos dos varones. ¿Quién eran esos dos varones? Eran dos ángeles. Eran los dos ángeles que destruyeron Sodoma y Gomorra, porque el Señor los envió a destruirla. Entonces el Señor dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Será que nosotros muchas veces podemos encubrir cosas y ocultar cosas en nuestros corazones y hacer cosas a escondidas y pensamos que nadie nos ve y decimos, wow, pues a escondidas lo voy a hacer? ¿Será que podemos encubrir lo más profundo del corazón hacia el Creador? ¿Verdad que no? Pues eso mismo dijo el Señor hacia Abraham. Dice, le dijo a los dos varones, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, porque Abraham no tenía conocimiento de lo que el Señor iba a hacer. Dios tenía en su corazón, no se sabe el tiempo, pero al ver el pecado en la tierra, el Señor decidió. O sea, fue una decisión que Él tomó de destruir Sodoma y Gomorra, porque había mucho pecado. Y mira que estamos en los tiempos, que no estamos muy lejos de Sodoma y de Gomorra. En ese tiempo, hombre con hombre, mujer con mujer, lascivia, inmundicias. Papá no respetaba a mamá, mamá no respetaba a papá. Los hijos no respetaban a sus padres. Y muchas cosas, mentiras, traiciones, desórdenes apasionados, adulterio, fornicación. Muchas cosas en la cual, como dijo Génesis 6, donde dice el Señor que Él le dolió en su corazón haber creado al hombre. Así que el Señor le dice a los ángeles, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Mira que nosotros somos hijos de Abraham, o sea, por la fe somos hijos de Abraham. Él es nuestro Padre de la fe. Y el Señor dice, habiendo de ser una nación grande y fuerte. Esto es para aquellos que realmente han aceptado a Jesús. Es una promesa grande. Nación fuerte somos, ¿verdad? Y dice el Señor, dice, y benditas en la tierra, porque yo sé que mandarás a sus hijos y a su casa después de sí. O sea, Dios sabía que Abraham iba a mandar a su casa. Abraham, así como Dios hizo desde la creación, desde Adán y Eva, Dios mandó al hombre a que él fuese ese rol. El rol del hombre era cuidar, cuidarás.
cuidarás. Se le advirtió en muchas ocasiones, Dios le dijo en 2 ocasiones o más, no sé cuántas veces le habrá dicho el Señor aparte de lo que dice la Biblia. Cuidarás, guardarás. Ese es el rol del hombre. Varones, guardemos, cuidemos esa esposa que Dios te ha dado, guárdala. Y si no estás casado, busca el momento para hacerlo, porque tú no puedes vivir en fornicación. Y la persona que no está casado y está mirando a otra persona, no puedes vivir en adulterio. El que está casado no puede vivir en adulterio. Entonces Dios, desde un principio, dice que había un caos total y que Él separó la luz de las tinieblas. Dios separó la luz de las tinieblas. Dios no quiere que seamos luz y seamos tinieblas a la vez. O el César o Dios. No podemos servir a los dos. Tú no puedes tener a dos señores y obedecer a los dos a la misma vez, porque amarás a uno y vas a aborrecer al otro. Así que el Señor le dijo al hombre, cuidarás. Eva, ayuda idónea, ¿verdad? Mujer, de ayudar al hombre con palabras, con bendiciones. La mujer es una potencia tan grande en un hogar. Una mujer tiene una influencia tan grande en la vida de un varón y en la vida de unos hijos que no te puedes ni imaginar. Puede ser para vida o para muerte. Deuteronomio 30 dice, la vida y la muerte os he dado. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. El poder de las palabras son muy grandes. Lo que tú declares con tu boca hacia tus hijos, hacia tu esposo, eso va a pasar. Y el Señor le dice, ¿encubriré yo a Abraham? De ninguna manera. Y el Señor sabía, dice, porque yo sé que mandaría a sus hijos a su casa después de sí. Mandará, dice. Quiere decir que Abraham era esa autoridad en su casa. El varón es la autoridad en una casa. No estamos hablando en cuestión machismo, ¿no? Autoridad quiere decir que él cuida, él guarda. Él guarda el corazón de su esposa, él guarda el corazón de sus hijos. ¿Vale? Cuando el enemigo quiere engañarla, como hizo Eva. ¿Eva qué? Eva estaba en otro sitio y Adán no estaba ahí presente cuando ella fue engañada por la serpiente. Entonces ese fue el rol que él no supo cuidar en el huerto del Edén. Y la mujer, en vez de haberle dicho a Adán, mira lo que la serpiente me ha dicho, en lugar de ella haberle comunicado, comunicación, diálogo en el hogar, no lo hubo en ese momento. Ella tomó la decisión, porque no solamente fue en ese momento que la serpiente fue y la sedujo, no, hubo momentos atrás que la tentación estuvo ahí y Adán no estuvo en ese momento. Ya, él no estaba guardando, no estaba cuidando realmente. Entonces, el Señor sabía, dice que mandara a sus hijos. ¿Qué adquiere el Señor de nosotros? Dios nos manda a que como padres seamos responsables del rol de cada uno. El hombre tiene que llevar el rol suyo y la mujer su rol. Los hijos tienen que respetar, honrar a sus padres, como lo dice la palabra, y tendrás larga vida también. Dice, y su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué quería el Señor? El Señor tenía una promesa grande para él. Así que él, todo se basaba en lo que Abraham iba a hacer. Si Abraham iba a obedecer a Dios e iba a hacer lo que el Señor le decía a través de su mandamiento, de su palabra, Abraham iba a recibir todas las promesas que la Biblia dice. Por eso la importancia de conocer las Sagradas Escrituras. No nos creamos el cuento de una persona que venga y nos quiera hablar y nos hable igual en chino o en japonés y nosotros no tengamos el oído para escuchar, porque la palabra de Dios dice en Pedro, primera de Pedro, me parece que es Pedro, donde dice que vendrán tiempos donde no resistirán la sana doctrina, sino que llegarán en creer fábulas de mentiras, de palabras y mensajes de las tinieblas, mas no de Dios. ¿Ya? Entonces la sabiduría, hay sabiduría terrenal y sabiduría celestial. ¿Ya? Entonces yo sabía que Abraham iba a mandar esto, porque en él había una promesa y en él había un temor. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, o sea, fue a tal extremo el pecado de la tierra de Sodoma y de Gomorra que llegó hasta el tercer cielo de Dios.
primer cielo, donde vemos nuestra capa de ozono y donde nuestros ojos naturales podemos apreciarlos. Ese es el primer cielo. Segundo cielo, donde están los planetas, los astros. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es el trono divino del Señor. Dice, el Señor dice, el cielo es mi casa y la tierra es el estrado de mis pies. Dice, ¿dónde hallaréis casa para mí? Cuando dijo el Señor también a los sacerdotes, cuando él antes de ser crucificado dijo, esta casa la destruiré, o sea, él hablaba de la destrucción del templo, este templo será destruido. Y este templo lo habían construido, no sé si eran en 40 y tantos años, no recuerdo muy bien. Y entonces ellos se burlaban, se reían de Jesús porque decía, ¿qué está diciendo? Vamos a ver cómo en 3 días va a construir algo. Ellos hablaban a nivel natural, ellos hablaban solamente de los cimientos, de unos ladrillos, pero Jesús estaba hablando del templo del cuerpo, ¿vale? Porque el Señor dice que Él es espíritu y Él anhela que el Espíritu Santo more en el corazón de la persona para el poder gobernar y el poder ser ese Salvador, ¿verdad? Hermoso en nosotros, ¿vale? Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor, o sea, el pecado, ¿no? Llegó a su trono divino, ¿no? Hacia arriba llegó el pecado, hacia el Señor. Y descenderé ahora, ¿vale? Ascender y descenderé, quiere decir que el Señor bajó a la tierra y veré si ha consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, si no lo sabe. Bueno, entonces dice, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Mira, este es el versículo 22 de Génesis 18, capítulo 18. Abraham, y se apartaron de allí los varones, quiere decir que ya los ángeles fueron a hacer lo que Dios les había enviado. Dios les dijo a los ángeles ir a destruir Sodoma y de Gomorra, ¿ya? Pero dice que Abraham estaba delante de la presencia de Dios. Quiere decir que Abraham estaba en oración, estaba hablando al Creador. Y se acordó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo y al impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás? ¿Y no perdonarás? Entonces Abraham empezó a hablar con Dios. Por eso dice el Señor que él era su amigo. Oye, qué bonito, de verdad que yo me quedo sorprendida del corazón de Jesús. O sea, Dios tiene un corazón tan grande, tan lindo. O sea, como dice David, ¿qué es el hombre? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que en él tengas memoria? Para que tú lo visites. Yo digo, Señor, ¿quiénes somos? El creador del universo, todo lo que tú has hecho y somos tan importantes para ti. Qué hermoso, ¿verdad? Si tú no te crees importante, si tú no crees que vales, empieza a creerlo porque Jesús te ama. El Señor dice que Él no ha venido al mundo para condenar el mundo, sino para que sea salvo. Él ha venido a rescatar lo que se había perdido. Él ha venido por ti. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Jesús te ama, sí, créelo, te ama. Solo mira la cruz. No mires una figura, imagen, no. Dios es mucho más grande que todo eso. Mira la cruz, lo maravilloso que es Jesús. Continuamos. Entonces Abraham habló con Dios, ¿vale? Él derramó todo su corazón. ¿Por qué Abraham lo hizo? Bueno, vamos a ver un poco más atrás, donde habla en Génesis 13 habla cuando Abraham y Lot se separan. Vamos a leer un poquito. Génesis 13, del 1 en adelante. Dice, subió pues Abraham a Egipto hacia al Neuer, y él y su mujer.
y todo lo que tenía, y con él Lot. Bueno, Lot, los que sabemos las Sagradas Escrituras, sabemos quién es Lot, ¿verdad? Pero hay personas que no lo saben, entonces yo lo voy a explicar, ¿vale? Lot era el sobrino de Abraham, ¿vale? Su sobrino, ¿vale? Y Abraham era riquísimo en ganado y en plata y en oro, o sea, Dios lo bendijo muchísimo, donde él iba prosperaba. La prosperidad no es la prosperidad a nivel riquezas, no. La mayor prosperidad y la mayor riqueza que podemos tener es la riqueza del Espíritu Santo, es la riqueza del fruto que Dios nos da. La mayor riqueza que podemos tener es tener la paz en nuestros corazones y tener la certeza de que Jesús está con nosotros, de que Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar, porque Él va a estar siempre ahí. Nunca nos dejará, dice el Señor, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, así lo dice Jesús. Así que si tú te sientes solito, no te preocupes, invoca el nombre del Señor. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé, y conocerás cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero clama, ¿vale? Hazlo con fe. Abre tu corazón y hazlo con amor y compasión. Dios es espíritu, ¿sí? Donde tú estés, si tú estás bajo el agua, ahí está Dios. Si tú estás arriba en el cielo, en una avioneta o en un avión, ahí está Dios. Si tú vas en un barco sobre el mar, ahí está Dios. Donde tú estés en tu coche, en la ducha, donde tú estés y tú sientas invocar, abre tu ventana, ves el sol, ahí está Dios, ¿vale? Dios está en todos los lugares. Sigamos. Entonces, y volvió pues sus jornadas desde Nehuer hacia Bet, y él hasta el lugar donde había estado antes su tienda. Bueno, vamos a leerlo un poquitico, vamos a desmenuzarlo un poco. ¿Qué pasa? A ver, había ya una discordia entre Lot y Abraham. ¿Por qué? Porque ellos tenían, Dios los había prosperado, o sea, Dios había prosperado de tal manera a Abraham que Lot, su sobrino, pues había sido muy prosperado también, ¿verdad? Porque cuando una persona está cerca de una persona a nivel espiritual, que sabe que Dios lo usa, y si tú te pegas ahí, pues también vas a recibir esa bendición, ¿verdad? Entonces es como cuando un empresario tiene a un hijo de Dios en su empresa, y esa empresa empieza a multiplicarse, ¿por qué? Porque la gracia de Dios también está ahí, ¿vale? Y el empresario, si algún día, si a ti te han echado algún día, pues por invocar el nombre de Jesús, o has recibido burlas y tú ves que te han echado el empresario, déjalo, porque no vamos a decir que la persona no va a prosperar, no, sí, puede prosperar, sí, pero ya la abundancia de la riqueza de la palabra de Dios, ya el espíritu de la persona que ha rechazado se va a apagar. Ya, entonces ya no va a tener esa riqueza en el corazón que es la palabra de Dios, para también poder, como dice, ¿no?, que el Señor da la palabra para que esa semillita, ¿verdad?, crezca. Entonces Lot había sido muy prosperado, muy bendecido, porque Dios había bendecido a Abraham. Entonces Abraham le dice a él que escogiera entre dos lugares, ¿vale? También habían riñas por los pastores, también por los ganados, bueno, porque pues no tenían unos agua y otros, bueno, entonces reñían los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Entonces ya pues Abraham, para evitar un poco, ¿no?, porque no vemos entre nosotros los hermanos en Cristo, o alguna persona, por ejemplo, si tú ves que tú no te entiendes con una persona por su carácter o por su forma o por lo que sea, lo mejor es cortar. No quiere decir que el cortar tú con una relación con una persona o con una hermana en Cristo, lo que sea, quiera decir que tú no la quieras o la estés despreciando, no, simplemente porque esa persona no te es de bendición en tu vida, y entonces no recibe real, o sea, y lo mejor es cortar. Pero no quiere decir que tú no dejes de orar por la persona, que tú sigas hablando de la persona en oración, eso es muy aparte, pero muchas veces debemos de cortar. Así como el Señor también le dijo a Abraham que tenía que dejar a su parentela eran sus hermanos y sus padres, ¿vale? Dejarás, si unirás a tu propia mujer, dejarás a padre y madre. También es algo en la cual es muy importante en los hogares no mezclarnos con la familia, ¿vale? Tenemos de vivir siempre los papás, o sea, los esposos y los hijos. Los padres tienen que ser aparte. No quiere decir que los tengas que dejar a un lado y los desprecies, no está hablando eso el Señor. Simplemente lo está diciendo para que el hogar sea más fructífero, ¿vale?, más bendecido, para que nadie empiece a meterse en la relación, porque no se debe tampoco de permitir. Y ustedes
suegros, suegras o cuñados, cuñadas, no deben de meterse en la relación de una pareja. Eso a Dios no le agrada, ¿vale? Porque lo que traen es división, y eso es algo muy importante en la cual ustedes deben de entender de que eso no está bien. Bueno, seguimos. ¿Qué pasa? El Señor, aquí Abraham le dice a Lot, ¿no? de que él cogiera, eligiera, ¿no? Entonces Lot dice en el 10, dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que en toda ella era de riego, como el huerto de Jehová y como la tierra de Egipto en diserción de Zoar. Bueno, ¿qué pasa? Y era Zoar antes de que se destruyese Sodoma y Gomorra. ¿Qué pasa? Abraham echó ojo a una llanura, porque había riego, o sea, dice, wow, ahí tengo agua, tengo buen pasto para mis ganados. Dice, entonces Abraham dejó que él eligiera, o sea, lo cogió lo mejor. Pero ¿qué pasa? No cogió lo mejor realmente. Muchas veces nos dejamos llevar por como hizo Eva. Eva, ¿qué pasó con Eva? Eva vio la manzana, manzana, el fruto, porque no es manzana realmente, eso es algo que han inventado o hemos inventado, es un fruto. Ella lo vio muy bonito, muy rico, muy llamativo, ¿vale? Y no era así. Lo vio esa llanura hermosa, dice, wow, dice, me voy por ese camino porque tengo buen riego, tengo todo y no pasa nada. Pero ¿qué pasa? Tomó la decisión errónea. Muchas veces nosotros tomamos decisiones erróneas en nuestras vidas y no contamos con Dios. Lot en ningún momento se arrodilló ni le pidió a Dios. No, realmente en el corazón de Lot no había temor de Dios prácticamente, porque el que estaba delante de la presencia, lo dice en Génesis 18, era Abraham, no Lot, ¿ya? Entonces Lot decidió por su carne y dice, va, pues yo me voy por allí, por esa llanura. Pero realmente no era la mejor decisión. A veces vemos las cosas tan bonitas, vemos un negocio, vemos un plan, vemos algo que nos lo pintan todo lindo, pero eso también es una mentira, ¿vale? Porque si nosotros muchas veces nos dejamos guiar por nosotros mismos y no dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, pues podemos tener muchos problemas. Y muchas veces cuando tomamos la decisión y metemos el pie donde no tenemos que meter, pues ¿qué pasa? Luego empezamos a culpar a Dios de nuestra desgracia, de por qué esto, empezamos a reclamarle, entonces es un error. Por eso la importancia de nosotros siempre obedecer al Espíritu Santo a través de su palabra, y que siempre nos guíe a nosotros, ¿vale? Y que no seamos nosotros guiados emocionalmente ni carnalmente, sino por medio de su Santo Espíritu, para que seamos prosperados y para que tengamos siempre la bendición del Padre. Bueno, ¿qué pasa acá? Que empieza Abraham a hablar con Dios, para que él no fuese, o sea, porque en Sodoma y en Gomorra vemos que lo elige y él se va hacia Sodoma y Gomorra. Al final, ¿quién estaba allí? Esa ciudad que iba a ser destruida en poco tiempo, su sobrino. Y su sobrino tenía familia, claro, él habrá hecho su vida, habrá conseguido mujer, no eran mujeres directamente de Dios, eran mujeres del mundo, ¿vale? Entonces cuando nos mezclamos a lo que no es de Dios, porque el Señor dice en su palabra qué diferencia hay entre Baal y entre Dios, o qué diferencia hay entre los ídolos y entre Dios, o qué diferencia hay. Dios pone muchos ejemplos. ¿Qué diferencia hay entre el pecado y la santidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no hay ninguna, ¿verdad? Bueno, pues entonces, aquí lo empieza a hablar con Dios y dice, entonces respondió Jehová, si hallara en Sodoma 40 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos en este lugar por amor a ella. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he empezado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Es hermoso que el Señor, o sea, Abraham reconoció y dice, yo que soy polvo y ceniza y estoy hablando con el Creador, el Rey, el dueño del universo. O sea, Abraham estaba atónito. Él estaba y decía, wow, he emprendido a hablar con mi Señor. Pero Señor, no te enojes, le decía. Y él empezó, Señor, y empezó a interceder a Dios, Señor. Y si hay tantos justos, Señor, y si hay 20, Señor, y si hay 10 justos, Señor. Y al final dice, Señor, pues por amor a los 10, o por amor a los 20, o por amor a los 30, no destruiré, por amor a ellos. Y al final dice Abraham, he aquí ahora he emprendido a hablar con mi Señor. Quizás haya allí 20, y no la destruiré, respondió el Señor, por amor a los 20.
Y volvió a decir: no se enoje ahora, mi señor, si hablaré solamente una vez, quizás se hallan allí 10. ¿Destruirás? Y respondió: por amor a los 10, no lo destruiré. Pueblo del Señor, si usted se ha descarrilado del camino de Jesús, si usted tal vez esté pasando momentos difíciles y tal vez piensa que no hay esperanza, déjame decirte que hay esperanza. Dios nunca se ha olvidado de tu situación. El Señor siempre ha estado presente. ¿Sabes cuál es el problema de la humanidad? Que a veces nos fijamos más en nuestros problemas, nos centramos más en todo lo que nos rodea. Nos preocupamos, vemos prioridad en otras cosas y siempre damos la espalda al Creador. Y Dios no quiere eso. El Señor quiere que nosotros lo busquemos con un corazón contrito y humillado, que entendamos que hay un pueblo que está clamando por una nación, que está clamando por una ciudad, que está clamando por un pueblo, por aquellos que están perdidos, por la misma familia que tal vez han cogido otros caminos, y aquellos que realmente, como dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Si usted ve que tiene un hijo perdido o tiene un hermano perdido o un familiar, no dejes de orar como hizo Abraham. Abraham siempre estuvo delante de la presencia del Señor. Él siempre estuvo delante de Dios, pidiéndole al Señor y teniendo esa fe de que Dios haría el milagro. Dios hará el milagro en ti y Dios hará el milagro en mí, por amor a los que haya, por amor a un pueblo, por amor a ti, por amor a mí. Dios los bendiga en este día y nada, les doy gracias al Señor por permitirme haber hablado estas palabras, porque no tenía ni pensado lo que iba a decir, pero si realmente ha sido el Espíritu Santo el que ha tocado mi boca, mi corazón, gloria y honra sea para Él, solo para Él. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Les saluda su hermana Ana y servidora. Mil bendiciones para todos.